Hola, otra vez estamos en Toledo. Esta vez hemos venido a la ciudad y os queremos contar una cosilla. Y nos queremos enfocar en esto que tenemos aquí detrás, que es el castillo de San Servando. Por lo que yo he oído es el castillo de San Servando y San Germando. Este nombre viene porque Alfonso VI, cuando lo hizo no como castillo, sino como monasterio, y lo hizo en advocación a esos dos mártires, que fueron San Servando y San Germando. Estos dos, bueno, luego ya os lo cuento. Eso es aparte. El caso es que tras estar como monasterio, resulta que todo esto es un alto y abajo está la puerta de Alcántara. ¿Qué pasa? Que aquí andaba todo el mundo peleando para un sitio, para otro, para un sitio, para otro. Y entonces, claro, si querían atacar por aquí arriba, no se daban cuenta hasta que estaban encima de la ciudad. Entonces decidieron cambiar, al principios del siglo XI, decidieron hacerlo un alcázar, es decir, una fortaleza, de forma y manera que aquí, desde aquí, se divisaba si venían enemigos desde la parte de arriba y se avisaba adentro del castillo. Por las noches, como se cerraban las puertas de la ciudad, hay varias puertas y esta es una más que se cerraba. Pues el castillo se quedaba con los soldados mínimos para vigilar y si pasaba algo, pues avisaban a los de dentro. Como os iba diciendo, por la noche se cerraban las puertas y aquí se quedaba unos soldados, una cantidad de soldados mínima para vigilar una posible entrada de enemigos hacia dentro del castillo. En aquella época surge una leyenda, porque todos los edificios de Toledo tienen una leyenda de fantasmas, y esa leyenda es que había un caballero, porque en aquel entonces estaban los templarios, y había un caballero que era Don Nuño. Entonces Don Nuño, antes de ser caballero, había sido una mala persona y había hecho daño, había robado, había mentido, y cuando vio la luz y se hizo templario, pues empezó a hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Que este hombre todas las noches le venían los recuerdos de todo el daño que había hecho y sentía muchísimo miedo. Una noche que estaba Don Nuño de guardia, llamaron a la puerta 2 veces, pa, pa, del castillo, y en ese momento él bajó presuroso a ver quién era, porque podría ser que había la posibilidad de que fuese un peregrino que estaba haciendo el camino y tenía que atenderlo. Y cuando abrió la puerta se encontró con una mujer vestida de negro, muy mayor, y le preguntó: ¿quién eres tú? ¿Qué osas molestar a estas horas? Y aquella mujer le dijo: soy la que se aparece todas las noches en tus sueños y he venido a por ti. Y en ese momento pues él se dio cuenta de que era la muerte, y se encontraron muerto a este hombre al día siguiente, junto al fuego de la chimenea. Antes de morir, mirando al fuego de la chimenea,
pasó toda su vida por delante de él y sintió todo el daño que hizo a la gente que perjudicó. Y nada más, esa es la leyenda. Hay más leyendas. Hay más leyendas, pero tienen otro tipo de explicaciones y tampoco se dice que en noches de luna llena se veía un hombre sobre las almenas con armadura brillante y relucía con la luz de la luna en color azul y verde. Se le veía como un ser muy grande, muy alto, y se movía por todas las almenas. Eso aterrorizaba muchísimo a los soldados que estaban en el otro lado, que estaban dentro de Toledo, los aterrorizaba y luego les costaba mucho venir a hacer guardias aquí, porque se quedaban un poquito solos, se veían como tontos. También el castillo de San Servando fue testigo de la visita de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid, que en su búsqueda de sus dos yernos que habían maltratado el honor de sus hijas, vino tras ellos y llegó hasta aquí porque se enteró que estaban dentro. La gente de esa época, la manía que tenía de reponer el honor sacando acero en mano y cortando el cuello a la gente. Ahora la reposición del honor, gracias a Dios, se hace en los juzgados, pero en esa época la reposición al honor se hacía donde se hacía, que era con el acero en la mano y hacer puñetas. Y nada más. Luego os cuento otra cosilla. Bueno, hemos cambiado un poquito de sitio porque ahí está empezando a hacer un poquito de calor porque el sol pega. Esto está helado, todo congelado. Bueno, lo que os iba diciendo de Rodrigo Díaz de Vivar, el momento en el que él se queda en la fortaleza, le invita el rey a que pase dentro de Toledo y él no quiere. Él dice que va a pasar la noche aquí en el castillo y que por la mañana, a la hora de la comida, estará allí. Y este momento está reflejado en el Cantar del Mío Cid. Es muy bonito y animo a que lo busquéis y a que lo leáis porque es muy bonito. Y nada, luego me gustaría contaros una historia que no tiene que ver con el castillo, pero sí tiene que ver con Toledo, que es una historia que me he acordado hace poco, hace un rato, que es que los primeros precursores, de la Guardia Civil nacieron aquí. Madre mía, cuánto coche. Nacieron aquí, nació aquí los precursores de la Guardia Civil. En aquel entonces había un cuerpo que iba vestido totalmente de verde y llevaba unas mangas de la época muy largas de color verde. Iban así para ser reconocidos como la autoridad y se ubicaban dentro de la ciudad de Toledo. ¿Qué pasa? Que todos estos alrededores, que están llenos de pueblos y aldeas en aquella época, cuando pasaba algo, había un robo, había un asesinato, lo que fuese, les llamaban. ¿Qué pasa? Que desde que traían la noticia hasta aquí, ellos se ponían en marcha y
llegaban con sus caballos hasta el sitio que fuese, normalmente todo se había solucionado. Y entonces es donde aparece la famosa frase de a buenas horas mangas verdes, como diciendo, ya lo hemos solucionado. Entonces, pues eso es un dato que a mí me pareció curioso cuando me enteré, y como me he acordado, pues os lo suelto, aunque no tenga nada que ver con el castillo. Y ya está. Lo que me faltó antes deciros es el origen del nombre de este castillo, que en principio fue un monasterio, y Alfonso VI pues le puso el nombre por la advocación a estos dos santos. Y resulta que él, en una de las batallas más complicadas, en las que se preveía que iban a perder la guerra, pues él rezó a estos dos santos y milagrosamente la guerra la ganaron. Entonces por eso puso ese nombre al convento y se prolongó el nombre con el castillo. Y eso creo que ya lo he dicho, pero os cuento la historia de estos dos santos, que claro, yo decía San Gervasio, San Servando, que le cambia el nombre, San Servando, ¿de dónde puede salir eso? Y entonces resulta que San Servando y San Germano, que en otros sitios lo he visto escrito como San Germán, eran dos hermanos. Estos hermanos formaban parte del ejército romano y eran de Mérida. Entonces ellos estaban allí en el ejército romano, en Mérida, y entonces ellos tenían un tema oculto, que es que era su religión. Ellos eran cristianos, pero claro, no podían decir que eran cristianos porque les echaban del ejército. Entonces sus buenos compañeros, pues les denunciaron a los dos. Entonces los cogieron los romanos y dijeron, ven para acá. Y ahí que les metieron en un sitio y les torturaron. Y tortura para arriba, tortura para abajo. Y ellos, ahí, sin moverse de su sitio, que seguían siendo cristianos. Y ya les dijeron, pues ahí que os vais a quedar dentro hasta que reneguéis de vuestra religión. Y no renegaron. Y al final los sacaron. Quedaron libres y con el tiempo pues les volvieron a coger otra vez y de ahí ya no salieron. Se los cargaron. Entonces fueron mártires y sus cuerpos, pues uno de ellos, San Germán, fue enterrado en Mérida y San Servando fue enterrado en Sevilla. Y básicamente esa es la historia, porque es un nombre un poco raro, yo no lo había escuchado fuera del nombre del castillo este. Y eso, os cuento que se me había quedado ahí en el tintero. Las vistas son esas. Eso de ahí es el Alcázar, lo que rompe el skyline de Toledo cuando estás llegando. Es la parte más alta de la ciudad y bueno, pues la gente se pregunta, o digo yo que se pregunta, habiendo una catedral tan importante como la que hay, ¿cómo es posible que lo que está más alto sea el Alcázar? Pues
básicamente porque este era fue durante mucho tiempo la capital de España, y era un sitio importante y era un sitio guerrero y un sitio donde estuvo asediado muchísimas veces. Por eso es esa imagen que rompe toda la figura de la entrada de Toledo. Una maravilla. Ahí el alcázar, se supone que hubo otro alcázar romano en el siglo III. Unos poquitos de años tiene. Y lo que vemos ahí abajo es el puente de Alcántara y la puerta de entrada a Toledo, que es la puerta de Alcántara. Bueno, lo último que se me olvidaba deciros es que este castillo no se puede visitar dentro, puesto que ahora está en plan alojamiento. Entonces, a no ser que estés alojado, no puedes ver nada de lo de dentro. Se utiliza eso como albergue infantil, bueno, albergue juvenil, pero bueno, de hecho hemos visto gente más mayor que está alojada. Pero es todo estilo albergue. Y también se utiliza el sitio pues para hacer reuniones, para presentación de libros, para congresos. Y de hecho aquí se han hecho bastantes congresos de misterio. El último de ellos fue en el mes de septiembre, creo que fue, que yo no pude venir, pero bueno, habrá puestos. Y nada, pues eso, que si podéis venir, vengáis, que es otra parte de Toledo más, otras imágenes más, y desde luego que es muy bonito. Y por si no tenemos batería suficiente, lo que es alrededor, en esa parte, alrededor siguiendo el río, hay unos miradores donde hay alguno en concreto donde se recarga la energía muchísimo. De hecho, cada mirador tiene sus banquitos y son sitios donde se recarga mucho la energía con la fuerza del río.